categorizar y poder definir el número de evaluadores que se necesitan para una zona en específico. Sabemos que poder definir una zona, eso implica una serie de recursos económicos y logísticos que hay que tener en cuenta. Entonces, en caso de poder identificar cuántos evaluadores, cuántos recursos económicos se necesitan, cómo se va a distribuir, si los evaluadores que se van a asignar a una zona, a una región, a un departamento, a un municipio, son suficientes para el número de personas a evaluar allá. Entonces, toda esa caracterización es importante para Descontamina y para UNICEF porque permite coordinar y diseñar cómo va a ser el plan para acceder a ese proceso de certificación. Entonces, esos son algunos de los elementos a tener en cuenta. En este momento, vuelvo y si quisiera aclarar, nos encontramos en la etapa de preinscripción, donde los participantes se preinscribieron, luego de ese análisis de Descontamina, se puede definir si primero categorizan o definen unos municipios o unas zonas antes que otras. Por ejemplo, pudiésemos pensar que en este momento la zona de Nariño es una zona que tiene una alta probabilidad que sea una de las primeras. ¿Por qué? Porque han habido un alto número de incidentes, un alto número de accidentes, hay una presencia permanente de grupos armados que se sospecha que están utilizando artefactos explosivos en esas zonas. Digamos también que el número de personas de las que tengo conocimiento que se preinscribieron en esa zona es alto. Entonces eso daría, por ejemplo, para determinar que Nariño sería una de las primeras zonas que estaría incluida en esta primera clasificación, llamémoslo así. Lo que nosotros vamos a hacer, en el caso de Cruz Roja Colombiana, y en el caso de las personas que estamos interesadas acá y que nos encontramos en esta reunión, es poder ir preparándonos. ¿Para qué? Para que este proceso lo podamos pasar con un nivel alto. E incluso parte de nuestros voluntarios o todos nuestros voluntarios pudieran ser presentados como evaluadores en este proceso. Eso es lo que estamos buscando acá. ¿Por qué? Porque cuando iniciamos este primer proceso hace ya un año, bueno, 2 años, los quienes realizamos este primer proceso no teníamos la experiencia, no teníamos cómo apoyarnos y no tenía quien nos orientara. Hoy hay voluntarios que ya tienen más experiencia, hay voluntarios que tienen un recorrido mucho mayor y podemos orientar a las personas que van a iniciar en este proceso en el día de hoy. Bueno, en el día de hoy no, que ya fueron preinscritos. Eso es lo que estamos buscando. Eso voy a compartir de cómo es este proceso. Ya pues más adelante, si van teniendo preguntas, Hernando va a estar muy pendiente y ahí las vamos presentando. ¿Sí se escucha bien, Hernando? Claro, señor. Muy bien, entonces, en esta primera parte de la socialización del proceso de certificación en RM, que es el proceso que corresponde al año 2020, hace parte digamos, de varios procesos que se dan al interior de la calidad en la educación en el riesgo de minas antipersonal. La que nosotros vamos a desarrollar, que se llama certificación de la competencia laboral en RM, es solo uno de los componentes que se dan en todo este proceso. ¿Por qué es solo uno de los componentes? Porque también existe la acreditación de las organizaciones que desarrollan RM en el país y ese proceso ya se inició. Ese proceso la semana. Ahora sí. Hace como 2 semanas nosotros ya las organizaciones que estamos acreditadas presentamos un avance de nuestra autoevaluación, ya se le presentó a Descontamina. La semana anterior estuvimos reunidos con Descontamina y UNICEF, en donde se dieron algunos primeros lineamientos y recomendaciones para el proceso de autorización y acreditación que ya comienza 1 de junio.
Ya más adelante les explicaré qué es eso de autorización, qué es eso de acreditación y qué es esto de la certificación, que hace parte de todo ese conjunto de acciones de calidad que se dan en la educación en riesgo de minas en Colombia. Entonces, la certificación de la cual vamos a... que no me deja pasar la presentación. Fernando, ¿sí estás viendo mi presentación? Estoy viendo, pero solo la primera transparencia. Ok, si es que está como... me deja pasar. Muy bien. Entonces, ¿qué es la certificación de la competencia laboral en ERM? Como dice la presentación, es un proceso gratuito. ¿Por qué? Porque hace parte de los servicios que se dan a través del Servicio Nacional de Aprendizaje, a través del SENA. Es un proceso voluntario, es decir, que la persona que está interesada en participar de este proceso de manera voluntaria, de manera libre, decide participar en esta certificación donde se le van a evaluar sus conocimientos y su desempeño en el tema de la educación en el riesgo de minas. Y es un proceso concertado, y concertado ¿por qué? Porque intervienen otras organizaciones e intervienen otras personas que nos van a hacer seguimiento en el proceso. Entonces, esto quiere decir que además del SENA, que es la entidad que certifica la competencia laboral, también hay una organización, por ejemplo, como Descontamina y como UNICEF, que tienen el dominio técnico del tema y van a decir, en la parte técnica, esta persona, este voluntario, tiene el conocimiento, tiene la competencia y puede ser competente o no. Lo que queremos es que todas las personas sean competentes, es decir, que pase este proceso. Entonces, y concertado también, ¿por qué? Porque existe una persona que se llama evaluador. Este evaluador es la persona que tiene un entrenamiento previo, unos conocimientos técnicos muy amplios que le van a permitir al participante, digamos que le van a permitir al evaluador dar las orientaciones para el participante y decir, miren, esta parte se puede mejorar, aquí le fue muy bien. Esto podría ser un elemento que nos puede en algún momento, digamos que puede ser objeto de mejora o nos puede colocar en riesgo porque usted no utilizó la palabra adecuada en un contexto donde existen o hay presencia de actores armados, por ejemplo. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Ese proceso se dan dos aspectos muy importantes. Uno es el conocimiento. El conocimiento hace relación a que yo he leído, he estudiado y lo básico en Colombia es es el estándar nacional de ERM. Ese estándar nacional de ERM tiene los lineamientos básicos para que toda persona que desee hacer educación en el riesgo de minas lo pueda adquirir. Entonces allí están esa parte básica. Entonces yo tengo el conocimiento. ¿Cómo demuestro ese conocimiento? A través de una evaluación. Es una evaluación generalmente que se da una evaluación escrita. Luego la parte de desempeño hace relación a cómo yo desarrollo ese taller. Con ese conocimiento que tengo, lo replico en una comunidad. Cabe resaltar que esa comunidad y lo que pide Descontamina Colombia y lo que pide UNICEF es que ese taller, esa comunidad tenga presencia, sospecha de artefactos explosivos. Entonces se desempeña en una comunidad de riesgo real. Entonces ese desempeño es evaluado por bueno, valga la redundancia, por el evaluador y allí se le miden varios aspectos. Entonces, como por ejemplo el tema de la comunicación,
el tema de conceptos, el tema de la comunicación, la interrelación con los participantes, el dominio técnico del tema, el dominio de las herramientas metodológicas. Todos esos aspectos los mira el evaluador y puede en un momento determinar si esta persona tiene la competencia, tiene el conocimiento, lo aplica en el terreno, lo aplica al contexto real de esta comunidad, es decir, lo aterriza y entonces ahí excelente porque eso es lo que queremos. Hay algo que sí hay que resaltar y se me estaba pasando desde el inicio y es tener en cuenta que nosotros en Cruz Roja Colombiana tenemos un lenguaje interno. Por ejemplo, la educación en el riesgo de minas muchas veces la asociamos directamente con el tema de contaminación por armas. Y para no decir contaminación por armas, muchas veces hablamos de CPA. Como nuestro evaluador es una persona externa a nuestra organización, entonces muchas veces no va a entender qué es eso de CPA, qué es de contaminación por armas. Aquí es importante, y quiero resaltarlo, es que los participantes, es decir, nosotros los voluntarios, cuando estemos desarrollando este taller, debemos tener en cuenta que vamos a hablar con relación al estándar nacional de ERM. Es decir, vamos a enfocarnos ahí, vamos a meternos en ese mundo del estándar, como hablan las otras organizaciones, y no como nosotros lo hablamos a veces en, en Cruz Roja Colombiana. No es que esté malo, no, no señor, no está malo. Está... Lo que pasa es que el estándar pide algunos conceptos, tiene algunos lineamientos, por qué y de dónde nace esto del estándar. Porque es que en Colombia antes, hace algunos años, éramos pocas las organizaciones que hablábamos de la educación en el riesgo por minas antipersonal. En la medida que fue pasando el tiempo, otras organizaciones también se fueron vinculando a este proceso. Entonces, hoy existen muchas organizaciones en Colombia que están haciendo educación en el riesgo de minas. Faltaba entonces un ente regulador, un ente coordinador y de enlace. Ese ente se llama Descontamina Colombia, que hace parte de la oficina de la OACP, que es la oficina del Alto Comisionado para la Paz en este momento. Entonces, esa organización dijo, pues no todos podemos hablar todo lo que queramos, tenemos que, lo que decimos, tenemos que tener unos parámetros de concertación y esos parámetros de concertación están en el estándar nacional de NEM. Entonces, y a manera de consejo, para cuando estemos con el evaluador desarrollando el taller, donde nos están haciendo esa evaluación, hablamos a la luz de ese estándar, hablamos a la luz de ese estándar, hablamos con base a lo que nos pide el estándar, y nos desenchufamos un poquito, solo un poquito del chip de la Cruz Roja, porque nuestros procesos de formación a veces son un poco diferentes. Entonces yo no sé si alguno de ustedes ha estado en un taller de ERM básico. Ese taller de ERM básico es lo que pide Descontamina Colombia para que toda persona que inicie este proceso de certificación pueda continuar. Y nuestros procesos de capacitación a veces son un poco diferentes. Nuestros procesos pueden durar un día, pueden durar 2 días. El taller de ERM básico dura 3 días y tiene una temática, tiene unos ejercicios, tiene la utilización del kit de ERM de UNICEF, que es el morral azul, que tiene allí pues varios componentes, tiene el concéntrese, tiene la escalera, tiene mitos, en fin, tiene una serie de elementos que también nos piden en la evaluación de desempeño, o sea, nos pide el evaluador utilizarlos y saberlos utilizar. Entonces yo no sé cómo vamos hasta el momento, si hay alguna pregunta, si me voy haciendo entender. Hernando, ¿no hay en los comentarios? De momento no hay preguntas, Luis. Ok, gracias. Entonces les contaba este proceso de certificación. ¿Qué es eso entonces de la competencia laboral en educación en el riesgo por minas antipersonal? Esta competencia laboral es donde el individuo, en este caso nosotros como voluntarios,
tenemos la capacidad ¿para qué? Para sensibilizar a la población civil. Es decir, que nosotros vamos a llegar a la comunidad, vamos a interactuar con ellos a través de una serie de ejercicios, a través de una serie de diálogos, a través de la utilización de una serie de herramientas pedagógicas que ya están construidas en ERM, y los vamos a sensibilizar con relación a la problemática de estos artefactos explosivos, los cuales pueden estar presentes o se sospecha de ellos en esas comunidades. Nuestra función y la función que vamos, bueno, nuestra función no es irles a confirmar si existe o no ese riesgo allá, no, porque eso es colocarlos en riesgo, simplemente los vamos a sensibilizar. Entonces aquí cuando uno llega a las comunidades, creen que uno llega a enseñarles a desminar, a desactivar esa serie de artefactos explosivos, ¿no? Entonces cuando uno comienza a desarrollar el taller, ellos ya entienden que la función nuestra en esta parte de la sensibilización y del fomento de una cultura de comportamientos seguros es totalmente diferente a lo que muchas veces piensan, y que no tiene nada que ver en esta primera parte del ERM en emergencias o educativos, no tiene nada que ver con el tema de desminado humanitario. Entonces, la primera parte es sensibilización, donde sensibilizamos a la comunidad que que hay una problemática y que eso los coloca en riesgo. Luego les enseñamos a ellos a través de diferentes ejercicios metodológicos, pedagógicos, lúdicos, en fin, que hay unos comportamientos seguros que pueden prevenir accidentes. Eso lo enseñamos a través de las 9 lecciones. Son 9 lecciones que están estipuladas en el estándar nacional de ERM, las cuales fueron ya actualizadas, si no estoy mal, a marzo de este año, donde ya se oficializó. Entonces allí sí quiero también tener en cuenta algo. El estándar nacional, el que pueden encontrar con la actualización a enero 2019, ese estándar con relación a las elecciones está desactualizado. ¿Por qué? Porque desde enero de este año, en febrero, perdón, en febrero de este año, algunas organizaciones fuimos invitadas a participar de la actualización de los mensajes de comportamiento seguros. Entonces, hay una actualización que no está incluida en ese estándar que todos encontramos y que está en la página de Descontamina, que es la versión de de enero de 2019. Esos mensajes pues ya los tenemos, hay que hacérselos rotar. Yo creo que por parte de Uber, que es la persona responsable de contaminación por armas de la Cruz Roja Colombiana, a los referentes en las seccionales ya lo hizo rotar, pero si no, los vamos a analizar o se lo podemos hacer llegar. Lo importante es que más adelante en este proceso podamos ir revisando todos esos mensajes y cuál es o sea, en función de qué fueron actualizados, cuál es el objetivo que queremos lograr con cada uno de ellos, por qué fueron incluidos otros que antes no estaban. Por ejemplo, antes no se había incluido, en los anteriores no estaba incluido el tema de que atracar en puerto, bueno, atracar no, una palabra, sería llegar a puertos seguros, eh, porque hay comunidades que su ruta es acuática, no es una ruta terrestre. Entonces, si veíamos anteriormente los mensajes, los leíamos y los estudiábamos, hacía relación a use caminos seguros, pero caminos seguros hace relación a la tierra. Entonces, no había uno que nos pudiese decir, bueno, pero también hay artefactos explosivos que los pueden instalar o los pueden colocar en zonas de paso por ríos, pasos por ciénagas, en fin. Entonces también hubo la necesidad de incluir esos otros mensajes. Bueno, hay muchos más, pero solamente quería hacer relación a eso porque ya los estudiaremos si nos organizamos más adelante. Bueno, se lo presentamos más adelante. Entonces, esa parte de la sensibilización y esa cultura de comportamientos seguros lo que busca es generar en la comunidad comportamientos que eviten que se presenten accidentes. ¿Accidentes por qué? Porque la persona ya tiene el conocimiento y dice que si hace ese comportamiento lo coloca
en riesgo y puede incluso replicar la información a los demás miembros de la comunidad o de su familia. Este que está aquí, esto que están viendo en pantalla es el estándar, la última, digamos que la versión de 2000, la última versión, pero perdón, hay unos ajustes a 2019 y ya tenemos nuevamente, ya tenemos los nuevos mensajes. ¿Qué nos dice el SENA? ¿Qué nos dice UNICEF? ¿Y qué nos dice Descontamina con relación a la certificación en la competencia laboral? Bueno, con relación a los beneficios. Aquí hay varios elementos. Para los candidatos es un reconocimiento social. Recordemos que no solamente somos nosotros de Cruz Roja Colombiana quienes participamos de este proceso de certificación, sino que también hay otras organizaciones de base comunitaria que también participan. Por ejemplo, la semana pasada, que era la reunión que les decía que se había dado, varias organizaciones fuimos invitadas, varias organizaciones fuimos invitadas a una especie de padrinazgo para algunas, por ejemplo, asociaciones indígenas o consejos comunitarios en el tema afro, para acompañarlos en ese proceso de autorización o de acreditación. ¿Por qué? Porque habíamos organizaciones que ya teníamos más experiencia y podíamos replicar esa experiencia a esas organizaciones que apenas estaban empezando. Y muchas de estas, que como son organizaciones de base comunitaria, están conformadas por líderes comunitarios, entonces por eso se habla del reconocimiento social, entre otros aspectos. Orientación para la búsqueda de empleo. Está presentando algo en el sector del ARM, en el sector AIGMA, y es que todas las convocatorias que están saliendo en este momento están pidiendo que mínimo la persona tenga un taller de RM básico. Ese taller de RM básico es un taller que se desarrolla en 3 días, donde a la persona se le explica todo este proceso de la educación en el riesgo de minas y se le pone unas pequeñas pruebas sobre cómo desarrollar los talleres. Entonces, si han visto todas las convocatorias, siempre piden tener conocimientos en RM, que sería el taller de RM básico como mínimo, o talleres como los que desarrolla la Cruz Roja Colombiana. Bueno, y esto también va de la mano con el tema de los elementos para la empleabilidad, la estabilidad y la promoción laboral. Por ejemplo, en este momento hay una convocatoria abierta, perdón, por UNICEF, y pide también entonces la formación y la experiencia en el tema de la educación en el riesgo de minas antipersonal. Comunidades, pues el enfoque de la educación en el riesgo de minas en este aspecto, como lo plantea el estándar y como se plantea desde las organizaciones que están liderando, está relacionado con las comunidades. Nosotros en Cruz Roja Colombiana, además de la zona rural, también hablamos de la contaminación por armas en zonas urbanas. Todavía ese tema de zonas urbanas, de la contaminación por armas en zonas urbanas, no ha llegado a este mundo de la ERM como está en el estándar. Eh, Se ha hecho referencia, por ejemplo, cuando se participa en los espacios nacionales de la Mesa Nacional de ERM, sea por Cruz Roja Colombiana, sea por 6CR, se hace relación, se han dado unos mensajes, pero todavía el estándar no habla de esa parte. Entonces, en las comunidades, el enfoque de la ERM es disminuir toda esa serie de riesgos que se presentan con relación a la presencia y aquí aparecen ya tres siglas que nos hacen relación también a algo de lo que generalmente nosotros veníamos utilizando y que tenemos ya que ir adecuando el lenguaje. Entonces, MAP, que es mina antipersonal, y Luis, se te apagó el micrófono. Luis, se te apagó el micrófono.
Luis Manuel, si te apagó el micrófono, no se escucha nada, así como 15. Listo. Listo. Ok, ya me hicieron la llamada técnica. Me dijeron que me quedé en las siglas. Entonces, voy a retomar desde MAP. Entonces, la MAP significa minas antipersonal. Y MAP, si es una mina, es mina antipersonal. Si son varias minas, son minas antipersonal. Les decía que la pluralidad la da la S al final de la palabra minas. Entonces, no es ni minas antipersonales ni antipersonas, no. Técnicamente, y eso hay que tenerlo en cuenta para cuando el evaluador va a estar muy pendiente de esta parte. Entonces es minas antipersonal si son varias, mina antipersonal si es una sola. Otra sigla que nos aparece es MSE, que significa munición usada sin explosionar. Era lo que anteriormente utilizábamos como MUSE, pero también hay unas diferencias aquí. MUSE hace relación a munición usada sin explosionar y que es aquel artefacto que tenía de pronto tal vez el combatiente y fue lanzado, pero que no explosionó por razones tal vez de distancia, tal vez de diseño, tal vez razones técnicas, tal vez de daño, en fin, muchas razones. Entonces, esa música la utilizamos cuando deseamos hacer una explicación mucho más precisa en algún momento. Lo ideal sería utilizar munición sin explosionar, sino que es que a veces cuando estamos en los talleres hay personas que, por ejemplo, me ha pasado mucho que hay personas que, bueno, participan personas que estuvieron en las fuerzas militares o fuerzas policiales o tienen conocimiento de estos artefactos por, no sé, variada experiencia. Entonces, ya tiene uno que entrar a dar una explicación un poco general sobre esos conceptos. Y la otra palabra, digamos que algo que aparece también allí es la munición sin explosionar. Antes decíamos sin explotar. Entonces, técnicamente es explosionar. Entonces, ya ahí también van a estar como pendiente de esa parte el evaluador. Aunque digamos que no es grave en la utilización de estos términos en esta forma, pero sí es susceptible de mejora. Y TE, que es una trampa explosiva, pues que también ya la hemos visto en los diferentes talleres que hemos podido estar, y si no, más adelante ya vamos a poder entrar a hablar un poco más de ellos. Entonces, esta parte sí es importante que la tengamos en cuenta porque la vamos a ir encontrando en los diferentes documentos que vamos a presentar, y también tenemos que ir adaptando y adecuando el lenguaje en los diferentes talleres. Y también dejamos una capacidad instalada en esas comunidades. ¿Cuándo? ¿Por qué? Porque las personas tienen conocimientos, ya saben cómo prevenir accidentes, ya saben qué riesgos están presentes en esa comunidad, pero también eh, qué hacer en esos momentos. Bueno, digo en ese momento porque algunas organizaciones enseñamos primeros auxilios o tenemos también planes de autocuidado. Pasando. Disculpa un momento que nuevamente me está pasando. Entonces, en las organizaciones, les decía, hace parte de un proceso mucho más amplio que va relacionado con la mejora continua, va relacionado con la calidad,
Entonces, la certificación de las personas que hacen parte de una organización hace parte de un mundo mucho más amplio, donde está, por un lado, el tema de la acreditación o el tema de la, bueno, el tema de la, allí también tengo que hacer otra aclaración. El taller básico no es solamente ya el único taller que hay otra serie de talleres, por ejemplo, el taller de RM en ámbito educativo, está el taller de RM en emergencias, y ahí estamos hablando que todavía no ha habido un taller oficial, digamos, recientemente, es el RM en el tema de desminado humanitario, que algunas organizaciones estamos desarrollando RM en desminado humanitario, pero lo estamos haciendo con base al estándar que hay también en ese aspecto, pero yo creo que este año ya se va a dar, entonces no creo que sea abierto a todo el sector de la RM, porque no todos están haciendo RM en desminado humanitario. Y con relación a la mejora continua, entonces aquí hay dos procesos, el tema de la autorización y el tema de la acreditación. Si la organización ¿cuándo se habla de que una organización está autorizada? Cuando es una organización que apenas está empezando en el mundo de la ARM. Puede tener experiencia, pero no puede tener recursos, o tal vez los proyectos que ha desarrollado han sido pocos. Nosotros estamos, bueno, este año ya a la Cruz Roja Colombiana se le finaliza la acreditación que se dio hace 3 años atrás. Ya nuevamente, ahora el 1 de junio debería empezar todo este nuevo proceso. Esta acreditación dice que esta organización que tiene la acreditación es una organización que hace sus procesos con calidad, con pertinencia y que además, digamos, está enfocada en cumplir una serie de procesos en el ámbito interno. Esos procesos pueden ser de autoevaluación, es decir, no es un proceso estático, es un proceso que siempre la organización se está evaluando, autoevaluando, perdón, y está definiendo, esto lo puedo mejorar, esto lo puedo ajustar, y eso es lo que hace crecer en el sector. Eso se hace a través de un par evaluador, es decir, otra organización que tiene la experiencia, otra organización que también está en el mismo proceso, puede ser a su mismo nivel y se puede compartir experiencia. Entonces, eso es lo que se hace aquí en esta parte. Entonces, es un proceso de mejora continua. Y es un reconocimiento porque le dice la organización que está desarrollando acciones AIGMA con unos estándares de calidad altos y que su talento humano es un personal que está entrenado, capacitado y que desarrolla educación en el riesgo de mina en comunidades bueno, esas capacitaciones las hace con un alto impacto. Y está también el tema de la gestión basada en resultados. Entonces, nos proponemos unos resultados, nos proponemos unas metas, se hace todo el tema de la gestión de calidad, nos hacemos una autoevaluación, proponemos unas acciones de mejora y hacemos que el sector crezca. Y Descontamina Colombia y UNICEF son las organizaciones a nivel nacional encargadas de que este proceso de calidad se dé con base a lo que haya sido planeado y con base a las recomendaciones del sector para el mismo sector. Es decir, esto quiere decir que muchas veces, bueno, el año pasado nos reunimos 4 veces, eh, donde se debatían algunos aspectos técnicos, algunos aspectos metodológicos, algunos enfoques, en fin, entonces por eso digo que eso son recomendaciones del sector para el sector. No sé, Hernando, si hay preguntas, si hay comentarios, si hay aportes. De momento en el chat no hay reportes ni preguntas. Si no, entonces seguimos. Entonces, la certificación de la competencia laboral, ya les decía, bueno, parte de lo que hemos visto, de lo que está aquí en la presentación, ya se los había contado. Entonces hay unos principios, el principio de la equidad, la imparcialidad y la transparencia. No voy a hacer relación a ellos, simplemente decirles que, perdón, decirles que es un proceso pues donde no hay algún interés
económico por parte de la organización, simplemente es un proceso en el cual la organización cualifica a su personal. En el tema de las características ya le hablé de algunos, es gratuito, es práctico porque hacemos una evaluación de desempeño, es decir, hacemos un taller real donde un evaluador nos evalúa varios aspectos. Es confiable porque ha sido validado por todas las organizaciones del sector y se dan una serie de recomendaciones. Muchas de esas recomendaciones están cuando hacemos, por ejemplo, yo no sé si algunos de ustedes lo han hecho, Cruz Roja Colombiana ha realizado dos, que es un curso formador de formadores en ERM. El primero fue, si no estoy mal, el año pasado, en enero, febrero, no recuerdo muy bien. Este año también a comienzo de año hubo otro y ha sido un curso especialmente para Cruz Roja Colombiana y creo que también hubo presencia de personal del 6CR, pero también en el sector se han desarrollado 3 talleres más, cursos más sobre formador de formadores, uno a mitad de año en Paipa y otro aquí en Bogotá el año pasado, por ahí como a mitad del segundo semestre. Entonces digamos que antes estábamos nosotros solos en este mundo de la ARM. Hoy hay muchas organizaciones y muchas organizaciones que también lo están haciendo bien, tienen sus propios procesos, tienen un impacto, entonces por eso se ha organizado de esta forma. ¿Cuáles son entonces, que les he hablado sobre todo el tema de la certificación? Ahora vamos a mirar cuáles son esos requisitos. Hasta el año pasado, uno de los requisitos era que el candidato, en este caso el voluntario o la voluntaria que desea certificarse, debía tener como mínimo 1 año de experiencia específica desarrollando actividades de ERM, desarrollando talleres, desarrollando acciones comunitarias, participando de talleres. En la última reunión de la mesa, en este caso específicamente con los evaluadores que ya están, se bajó a 6 meses. A 6 meses de experiencia. Entonces, si no tenemos esos 6 meses de experiencia o no nos lo certifica, en este caso la seccional, descontamina y UNICEF y el evaluador van a revisar, no, esta persona no tiene los 6 meses porque no está aquí descrito, entonces no podría pasar en el proceso. Presentar la fotocopia del documento de identificación, una constancia de la institución. Esa constancia de la institución era de la que les estaba hablando anteriormente y es donde, en este caso, la seccional debe certificar que este voluntario o esta voluntaria que inscriben este proceso tiene como mínimo 6 meses desarrollando actividades o apoyando el programa de contaminación por armas. Y debe ser preinscrito por alguna de las organizaciones que desarrollan. Esta primera fase fue la que ya hace algunas semanas atrás se les pidió a los responsables del tema de contaminación por armas o a los directores de doctrina, de construcción de paz y doctrina institucional para que presentaran a las personas. Digamos que estos son los 4 requisitos básicos. Si hay preguntas, Hernando va a estar muy pendiente. Señor, aquí hay una pregunta de Lenin Figueroa. En el chat. Luis, ¿me escuchas? Si ya estamos inscritos, ¿cómo iniciamos el proceso? Hay unos elementos que hay que tener en cuenta y son unos apartes que debemos tener muy claro. La primera parte son las evidencias de conocimiento, ya yo les hacía relación anteriormente. Esa evaluación de conocimiento es la evaluación escrita que hace el candidato y donde está presente el evaluador. Allí se hacen una serie de preguntas, máximo, si no estoy mal, pueden ser 20, bueno, máximo 20, y allí se hacen diferentes preguntas. Es importante, vamos a ver que me dicen que hay preguntas, pero... Luis, pregunta Lenin que si vamos a tener una capacitación previa sobre los mensajes claves antes de ir al SENA.
Lenin nos pregunta, bueno, vamos a tener una capacitación previa sobre los mensajes claves antes de ir al SENA. La idea es que nos organicemos y podamos tener una capacitación donde actualicemos, donde nos actualicemos con relación a los nuevos mensajes, pero también darles otros tips importantes para cuando vayan a desarrollar el taller. Porque hay unos aspectos que también se evalúan y que muchas veces no nos los dan en Cruz Roja. Sí, en Cruz Roja hablamos del tema el tema de no decir un grupo armado en específico, no decir el nombre, sino hacer referencia a nivel general, o de pronto decir, pasarlo si tenemos una experiencia previa porque fuimos, no sé, prestando el servicio militar o el servicio de la policía, y tuvimos otro conocimiento, entonces a veces nos pasamos un poquito en esas explicaciones técnicas, entonces también esos hay que limitarlo. Entonces son una serie de recomendaciones que sí deberíamos tener en cuenta para poder pasar con un nivel avanzado. Eh, Vamos a conocer los mensajes claves y hacer ejercicios sobre cómo hacer un taller ante UNICEF. Los Bueno, entonces sí, la idea es que nos podamos tener, digamos, un entrenamiento en el cual podamos por lo menos tener una simulación de cómo serían, cómo daríamos esos talleres para hacer la retroalimentación. Eso hay un formato específico, ese formato también es importante que lo podamos conocer para tener en cuenta qué nos evalúan, cuándo nos evalúan y qué aspectos nos evalúan. Es importante que también tengamos eso en cuenta. El taller no se hace ante UNICEF, el taller se hace ante un evaluador. Un evaluador es una persona que, como les decía anteriormente, tiene un conocimiento mucho más amplio y que puede pertenecer a cualquiera de las organizaciones DRM en el sector. En este momento hay unos digamos que los únicos que se han formado, porque no, el año pasado no se hizo este ejercicio, los únicos que hay son personas que ya venían, que en su momento hicieron el taller, que en su momento recibieron el entrenamiento. Entonces son personas que la mayoría de ellos hacen parte de organizaciones y están laboralmente vinculadas a esas organizaciones. Por eso estaba planeado que pudiera haber otro taller para formación de evaluadores. No se pudo dar por todo el tema de la emergencia que se ha presentado. Y también, ¿qué más les digo? ¿Quién es cómo? Bueno, ustedes me preguntarán cómo y quién postula, de dónde salen los evaluadores, quiénes son esos. Son personas que fueron evaluadas en un taller práctico, un taller de desempeño, y su nivel fue tan alto que la persona que lo evaluó dijo, oiga, esta persona lo hizo muy bien, tiene buen dominio eh, técnico del tema, tiene muy buena metodología, sabe expresarse muy bien, tiene buena conexión con la comunidad, aterriza muy bien los mensajes, es decir, los contextualiza. Entonces, entonces dice, como lo hizo tan bien, entonces yo voy aquí al final de esta evaluación de desempeño, que es un documento que hay, yo voy a recomendar a esta persona para que sea evaluador. Entonces, de allí parten estas personas evaluadoras. Los 6 meses son en cualquier tiempo. Aquí no nos pide algo, no nos piden específicamente si son continuos o no. Ahí, sin embargo, hay que esperar que nos define, digamos que por un lado UNICEF y Descontamina cuando se haga la convocatoria. Cuando se haga la convocatoria, posiblemente puedan haber algunos ajustes, entonces es importante que tengamos a la mano esa convocatoria para medir, para revisar si hay ajustes o no con relación a los que hay en este momento, porque todavía esa convocatoria no ha salido, simplemente se nos pidió la preinscripción. No sé si hay más preguntas porque no sé si hay como que alguna falla técnica. Hernando.
Señor, Ahora sí, había algo aquí desactivado y no me había fijado. sí, tenía hora de estar hablándote y no me escuchabas, pero bueno, ya. Sí, sí, no, no, es que igual que pasa con la presentación, no sé qué está pasando con el equipo. Pero bueno, ¿hay alguna otra pregunta que no vea aquí? ¿O cómo vamos? ¿Fernando? Las preguntas que están en el chat, solamente que ya las respondiste. No sé si alguien Listo. tenga alguna otra pregunta que quiera hacer. Al parecer no. Ok, yo voy a estar muy pendiente entonces al WhatsApp para que por favor me vayas escribiendo en caso de que se me desconecte nuevamente el audio. Listo, listo. Listo, ok. Muy bien. Entonces les decía que esa evaluación de conocimiento es la evaluación escrita. Son alrededor de máximo 20 preguntas. No necesariamente son preguntas de sí o no, falso, verdadero, marque la respuesta correcta, sino también pueden ser preguntas donde se nos expone una situación. Vuelvo y repito, y hago énfasis en esta parte. Es importante que pensemos con base a lo que nos plantea el estándar de RM, no a como venimos desarrollando regularmente los talleres en Cruz Roja. Allí ha habido algo, y es que muchas veces, yo creo que lo dije anteriormente, como el evaluador es una persona externa a la organización, no va a comprender entonces algunas cosas. Por lo tanto, debemos ser muy cuidadosos con esta parte. Entonces, vuelvo y repito, lo hacemos con base a lo que nos pide el estándar. Esa es una recomendación muy importante y no vamos a tener ningún inconveniente cuando estemos desarrollando el taller y el evaluador nos esté diciendo, pero es que usted no explicó esto, qué significa esto, en fin. Las evidencias de desempeño es donde el candidato, el voluntario o la voluntaria demuestra que realmente sabe hacer ese taller. Y nosotros hemos hecho muchos talleres. Nosotros hemos desarrollado talleres con comunidades donde hay jóvenes, donde hay adultos, donde hay población indígena, donde hay población afro. En fin, de todo. Nosotros tenemos esa experiencia. Yo, con base a lo que he visto, con base a, a toda esta experiencia que he adquirido, yo creo que es que a veces las personas que nos forman nos meten mucho temor, nos meten mucho miedo con relación a qué podemos decir y qué no podemos decir. Simplemente hay que tener en cuenta unos parámetros que ya están definidos. Más adelante les paso algunas recomendaciones en las próximas sesiones. Y y hacemos el taller. Ustedes siéntanse libres de hacer el taller, como nosotros lo hacemos generalmente, y nos relajamos y listo, hacemos el taller, jugamos con las comunidades, les contamos el chiste, les preguntamos, buscamos allí otra ayuda metodológica para poder facilitar mejor la participación de los asistentes. Entonces, en fin, todo eso. Pero en realidad es un taller normal como nosotros lo desarrollamos normalmente. Ese es el taller de desempeño. Entonces allí que nos miden, por ejemplo, la persona se presentó la organización, presentó el proyecto, la persona si pertenece a la organización, fue bien uniformada para nuestro caso, eh, utilizó el uniforme adecuadamente, la persona hizo la introducción al taller, la persona, además de no sé, la persona presentó las lecciones, cuál es el objetivo del taller, la persona estimuló la participación de los asistentes, la persona, en este caso el candidato, resolvió las dudas adecuadamente, en fin, digamos que lo que generalmente le, le piden a uno en un taller.
Material de repaso, sí, claro, sí, 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 se les va a compartir material de repaso para que ustedes puedan tener, digamos, dónde estudiar y si tienen dudas, pues nos las pueden compartir. Este es el proceso cuando hacemos la evidencia de desempeño. La evidencia de desempeño, les recuerdo, es el taller. Es un taller, lo que nos pide, lo que nos pidió la convocatoria anterior es que el taller se haga en una comunidad donde exista un riesgo real. Ese riesgo real es porque la comunidad, en esa comunidad ha habido presencia sospecha de minas antipersonal o de artefactos explosivos. Eso es lo que nos dicen. El taller debe ser mínimo de 2 horas. Entonces, aquí hay algo interesante. Y es que como ese taller es mínimo de 2 horas, pueden pasar dos cosas. Que como estamos nerviosos porque nos están evaluando y es normal, esas 2 horas se nos vuelvan una eternidad. Y en media hora, 45 minutos, acabamos el repertorio que teníamos y todo lo que teníamos organizado. Por eso es importante que en la presentación de la agenda del taller que le vamos a entregar al evaluador, seamos generosos con algunas actividades y no coloquemos, por ejemplo, 5 minutos presentación de 5 minutos presentación de los participantes. Sabemos que en la práctica 5 minutos no nos van a alcanzar. Mucho más y con el respeto de los participantes en esas comunidades, muchas veces si encontramos líderes, el líder se va a extender un poco más y se va a gastar los 5 minutos una sola persona. Entonces tenemos que ser generosos allí y preparar bien esa agenda para que no nos quedemos cortos. ¿Por qué? Porque el evaluador va a tener a la mano esa agenda y va a decir, bueno, él dijo que iba a demorar 5 minutos en la presentación de los participantes, pero ya lleva 20 minutos, entonces ahí ya vamos flaqueando con esa parte. O una actividad, por ejemplo, que yo no domine adecuadamente, se me salga de las manos, digamos que también es otra fallita que hay que tener en cuenta. O, por ejemplo, si yo no he utilizado alguno de los elementos de la caja de herramientas que hay en RM, entonces, por ejemplo, no sé, la escalera. La escalera, digamos que en esto de las personas que lo han desarrollado, se trabaja más con jóvenes y fácilmente se nos pueden ir 1 hora o más. Entonces, si yo voy a hacer la evaluación con base a la escalera de RM, puede ser que me demore mucho tiempo que yo no tenía previsto. Entonces, eso es importante que lo vayamos teniendo en cuenta. Ese taller que lo coordina, lo organiza digamos, el candidato, debe tener el promedio unas 15 personas. Ese candidato va, identifica la comunidad, identifica su público, coordina la fecha, la hora y el lugar. Otro requisito es que debe utilizar algún material del que ya está prediseñado. O si vamos a utilizar material nuestro, entonces ese material debe ser acorde con una guía que se llama Guía de Lineamientos de Construcción de Materiales en RM. También se las voy a pasar. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta porque no todo se puede utilizar, ni todo lo podemos no podemos hacer uso de ellos si no sabemos cómo se nos va a desempeñar ese material en la práctica con las comunidades. Y allí también se realiza una evaluación de entrada y una evaluación de salida. Eso es para verificar con qué conocimiento entran los participantes y con qué conocimiento salen. Una de las grandes discusiones en este sector es que se dice, ¿cómo hacemos esa evaluación de entrada? Esa evaluación de entrada puede ser una evaluación que se haga de manera escrita, que es la que generalmente hacemos, pero si vamos, por ejemplo, y yo creo que acá hay participantes tal vez además de Emma, de Río Sucio, nos vamos a una de las cuencas de Río Sucio en el Chocó, vemos que allí podemos encontrar población indígena. Y la población indígena, no todos saben leer o no todos saben escribir. Entonces, ¿cómo hago yo esa evaluación de entrada y salida de manera escrita? No me van a responder adecuadamente. Entonces, allí tengo que
digamos que identificar otra estrategia que me permita a mí tener esos conocimientos de entrada y esos conocimientos de salida, tal vez a través de un juego, a través del sí o no, a través del levante la mano. Lo importante es que pueda identificar si fue adquirido o no ese conocimiento. Y también se concerta con el evaluador. Entonces me dice Luis Manuel, tu evaluador es Hernando. Entonces yo le digo, bueno, Hernando, yo tengo mi comunidad es en tal lugar, el taller fue concertado para tal fecha, de entre esta hora y esta hora. Nos encontramos entonces en tal punto, a tal hora. Entonces, digamos que es también decirle al evaluador, porque un evaluador no necesariamente va a estar en función de mi prueba de desempeño, porque puede tener a su cargo otras personas que estén aspirando. Entonces también eso hay que tenerlo en cuenta. Y esa agenda yo se la envío, anteriormente decían que era 15 días de anticipación, pero pueden ser 8 días. Ya eso lo concerta uno con el evaluador. No sé si hay preguntas al respecto de esta presentación. En el chat no. Ok. Entonces, aquí hay unos criterios que es muy importante que tengamos en cuenta. Estos criterios que tenemos acá, los vamos digamos, a volver a retomar más adelante cuando ya estemos haciendo las explicaciones técnicas. Pero si hay un rigor técnico, hay un rigor en el manejo de materiales y en el tema de la comunicación. El rigor técnico, en él es como nosotros hacemos las aclaraciones técnicas con relación al tema de la RM, porque yo no voy a llegar a una comunidad y decir, bueno, entonces la RM es un proceso que se desarrolla de esto y de esta otra forma. Pero, ¿qué es RM? Y porque nos falta la persona que me diga, ay, Luis Manuel, ¿y qué es RM? Entonces, allí ya el evaluador va marcando, es RM, ya tenemos que explicar qué es esa parte. El tema de los conceptos, que es una mina antipersonal, que es una munición sin explosionar, a qué hace relación un camino seguro, cómo explico yo, porque una cosa es lo que está digamos, en la ruta pedagógica, que son las 9 lecciones, pero cómo yo hago que eso sea digerible en la comunidad, cómo yo estimulo en la comunidad la participación de los asistentes de tal forma que pueda haber una asociación entre la realidad de la comunidad con relación a los mensajes de la ruta pedagógica. Todo eso se mira allí. No es difícil, es simplemente darle la participación a la comunidad que nos contextualicen, que nos digan cuáles son sus problemáticas y vamos haciendo el ajuste del mensaje. En el manejo de material pedagógico, es decir, cómo utilizamos y si utilizamos adecuadamente los elementos del kit de RM cuando se deben utilizar y en la lección adecuada. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de zonas y pistas, entonces sabemos que existe un mapa y ese mapa nos da para reforzar el mensaje de zonas y pistas. ¿Por qué? Porque allí no sé si ustedes lo conocen, pero existe un morral azul que dice UNICEF y ese morral tiene un mapa y en ese mapa también viene adjunto unas fichas y en esa ficha nosotros vamos a señalar las zonas de riesgo que vemos en ese mapa. Entonces eso hace parte y allí vamos reforzando el mensaje, porque usted lo colocó allí, porque no lo colocó, en fin, toda esa parte. Y en la parte de la comunicación, ya anteriormente hice relación a ello, el tema de promover, de estimular la participación de los asistentes, de utilizar adecuadamente el lenguaje con el cual las comunidades me puedan entender, el manejo del auditorio, el tono de la voz, el lenguaje corporal, como dice acá. Todos esos elementos hacen parte de estos criterios de desempeño que debemos tener muy en cuenta en un momento, bueno, al momento de hacer la evaluación. Y las evidencias, aquí fácilmente hacemos recorderis de la agenda del taller.
Es decir, qué me propuse yo hacer, si lo cumplí o no, y lo hice tal como lo había especificado. Cuando vayamos a construir la agenda del taller, debemos revisarla muy bien porque les coloco un ejemplo, una, una, una aspirante a este tema de certificarse en la competencia laboral, por ejemplo, y vamos a hablar de la prevención. Entonces, ella decía, mi dinámica de introducción va a ser con fósforos, y nosotros decíamos, pero con fósforos, ¿cómo así? Y decía, no, yo lo que voy a hacer es que llevo una cajetilla de fósforos, la persona lo enciende y se va a presentar mientras pueda sostener ese fósforo encendido en sus dedos. Como nosotros estamos hablando de prevención, como nosotros estamos hablando de prevención, entonces ese ejercicio ya no iba en relación con este tema. No, hay una pregunta. Entonces, en, entonces le sugerimos que lo mejor era que no utilizar ese ejemplo porque si estábamos hablando de prevención, estábamos generando un riesgo en la comunidad, ¿cuál era? El de la que la persona se pudiera quemar. Señor Lenin, ¿el material lo podemos crear nosotros o lo proporciona la Cruz Roja o Descontamina Colombia? Entonces, el material lo podemos crear nosotros siempre y cuando esté alineado con la guía. Allí. Entonces, siempre y cuando esté alineado con la guía, lo podemos crear nosotros. De lo contrario, bueno, lo proporciona la Cruz Roja o Descontamina. Digamos que aquí lo proporcionaría la Cruz Roja. Descontamina Colombia, no. Ellos ya, digamos que están en otro nivel en este caso y no lo proporcionarían. Entonces tendríamos que mirar qué material hay en la seccional, si tenemos ese kit, si tenemos un rotafolio, si tenemos, ¿qué material allí? Que haya sido aprobado. Ay, perdón, se me estaba olvidando y gracias Lenin por la pregunta. Hay un material que ha sido aprobado por la Mesa Nacional de ERM y por el capítulo específico de construcción de materiales. Si ese material, si vamos a utilizar un material que la Mesa Nacional de ERM dijo, ya este no se debe utilizar y nosotros lo utilizamos, falla para nosotros. Es importante tener en cuenta esos materiales pedagógicos que vamos a utilizar que sean actuales. ¿Quién da o cómo funciona? ¿Quién da el kit? Bueno, el kit era lo que él decía, ¿no? En las seccionales debe haber y si no, pues entonces buscamos cómo construimos esos materiales que vamos a utilizar en el taller, pero que sean acordes con la guía de lineamientos en RM. En un taller podemos usar esa técnica, la del mapeo. No, no es un mapeo, es un mapa donde existen unas zonas que podrían catalogar, que podrían ayudar al participante a identificarlas como zonas de riesgo. La técnica del mapeo, si es como la técnica que estoy pensando, la técnica del mapeo es una técnica que debemos evitar hacerla. ¿Por qué? Porque muchas veces nos vamos a enterar de información que no necesitamos y es información que nos puede colocar en riesgo y mucho más poder seguir entrando a las comunidades. ¿Por qué? Porque si vamos a hacer un mapa de la comunidad y en esa comunidad decimos, aquí está esta es la plaza del pueblo, aquí está la iglesia, aquí está el café internet, aquí está la tiendita, y Se fue el sonido. Luisma, se te apagó el micrófono de nuevo.
segundo, ya estoy comunicándome con Luis Manuel para reanudar la comunicación. Hernando, ya, pero no sé por dónde. ¿Desde qué parte, por dónde iba? Hernando, Señor, ¿en qué parte, hasta qué parte me escucharon? estabas hablando sobre el mapeo. Bueno, entonces, no sé, a veces les decía que con relación al mapeo debemos ser muy cuidadosos con esa parte para no generar un riesgo de seguridad ni para la comunidad ni para nosotros. Con relación a Claudia, saludos. Lo ideal, pues como hablé mucho y para no repetir, entonces, saludos. Si el material debería revisarlo una persona que, o con el equipo de la seccional, acorde a esos lineamientos que están. Esos lineamientos también se les van a compartir. Incluso el diseño de esos materiales debe partir del análisis del impacto que queremos lograr y en qué lección lo vamos a utilizar exactamente. Entonces, bueno, yo creo que hablé mucho solo y con el micrófono apagado, pero bueno, eso es, digamos, lo principal allí. Y yo creo que estos elementos los podemos retomar mucho más adelante cuando podamos definir si continuamos o no con este proceso para que ustedes queden bien entrenados. Muy bien, entonces voy a compartir pantalla nuevamente. Y conocimientos esenciales, esto hace relación a lo que ya veníamos hablando anteriormente. Cuando tomamos esos mensajes de comportamientos seguros que están en la ruta pedagógica, que son las 9 lecciones, y los ajustamos al contexto de la comunidad. A eso hace parte este tema de conocimientos esenciales. Cuando todos ellos identificamos las características de la comunidad, ajustamos esos mensajes y cómo sabemos si los ajustamos o no. Porque cuando yo voy desarrollando el taller, voy haciendo preguntas con relación al tema que voy desarrollando, sea que le coloque ejemplos o que la comunidad me coloque ejemplos o la participación de la comunidad cuando yo hago relación a algún mensaje en específico. Entonces, eso es importante que lo vayamos midiendo en el desarrollo del taller. Esta es la ruta del candidato. Aquí debajo deberían aparecer unas fechas, pero como esto puede estar, tener algún pequeño ajuste, entonces solamente digamos, lo esencial. Primero, la convocatoria es la inscripción por parte de la organización de todos aquellos, en este caso, de los voluntarios que deseen hacer parte de este proceso. La sensibilización es una charla, como dice acá, es un conversatorio que se da, generalmente va alguien del SENA en compañía del evaluador que va a desarrollar la prueba de desempeño con esos voluntarios. Generalmente puede durar entre 1 o 2 horas, dependiendo de las preguntas que hayan o del número de participantes. A veces cuando hay muchos más participantes, uno como que tiende un poco a preguntar un poco más, entonces eso va a depender allí. Promedio 1 o 2 horas. A veces se hace que esta sensibilización se hace un día y la prueba de conocimiento se hace otro día. El año pasado, en una de las últimas actividades, se observó que se unió tanto la sensibilización como la prueba de conocimiento en la misma jornada. Es válido. Entonces es importante que estemos preparados, por eso estamos dando estas recomendaciones en este momento, para que ustedes se vayan preparando. La prueba de conocimiento, que está a cargo del evaluador, generalmente se hace en uno de los centros del SENA o también se puede hacer en otro espacio que haya sido previamente concertado. El tema de la fecha de los talleres es la que se coordina con el evaluador
para que no se le vayan a cruzar dos evaluaciones de desempeño en el mismo horario. Entonces, allí dice, bueno, podemos hacerlo en la mañana y con el otro candidato en horas de la tarde, siempre y cuando tal vez estén en la misma ruta o cerca de la misma comunidad, porque si quedan de extremo a extremo no le va a permitir al evaluador asistir a las dos capacidades por razón de distancia y tiempo y condiciones meteorológicas, por ejemplo. El tema de la prueba de prueba de desempeño ya es el taller práctico en un escenario real. Es el taller donde nosotros vamos a decir, yo, además de que tengo el conocimiento, lo sé hacer. Y es lo que hemos hablado. Y por último, el evaluador da un concepto. Ese concepto es que la persona puede resultar competente, es decir, aprobó o no competente, es decir, que todavía todavía no tiene la competencia, pero que puede pedir que se le haga otra evaluación. Es decir, no es simplemente que yo termine ya, no, la persona puede decir, hombre, yo no quedé satisfecho porque no alcancé el nivel máximo, entonces yo me voy a preparar y puedo hacer nuevamente la evaluación. Igual sucede con la evaluación, bueno, esto debería suceder en la evaluación escrita, donde la persona dice, ah, yo no quedé satisfecho aquí con este nivel, yo creo que puedo dar mucho más y puedo alcanzar el nivel alto, entonces listo, nuevamente concerto allí para que me hagan una próxima evaluación. Ya casi para finalizar, estos son los documentos, lo que ven en pantalla son dos documentos soportes del proceso, son muy importantes que los tengamos en cuenta. Uno es el Estándar Nacional de Educación en el Riesgo por minas antipersonal. Entonces, esta es la versión que yo les decía anteriormente, es la versión donde se hizo una enmienda en enero de 2019, en enero del 2019, y me dicen que hay una pregunta y ya la respondo. Entonces, en enero de 2019, pero este manual, que es digamos, el más actualizado, no tiene actualizada la ruta pedagógica. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta, que esa ruta pedagógica que está en este estándar está desactualizada porque la actualizamos a inicio de este año. Los demás no hay problema. Y la otra guía es la guía de lineamientos y es allí donde están una serie de recomendaciones para la construcción de materiales. Hernando, la pregunta es... Pregunta Carlos Giraldo, que si aún por la cantidad de candidatos de una institución o de una misma ciudad pueden hacer las evaluaciones en las instalaciones de esta, o sea, de la institución. Sí, claro. Sí, hay que concertarlo con el evaluador y con el SENA y no hay ningún problema. En mi caso, por ejemplo, particular, cuando yo hice este proceso, la evaluación escrita y la primera parte, que era donde nos daban toda la información, la hicimos en las instalaciones de la seccional. Y luego ya concertamos con el evaluador y nos dirigimos, ahí utilizamos una estrategia, y es que todos los que estábamos, éramos como 6, por decir 4, de las personas que estábamos aspirando a la certificación, escogimos un solo municipio y comunidades cercanas para facilitar, digamos, que el proceso de la evaluación de desempeño fuese más rápido para todos. Entonces nos fuimos 1 o 2 días para un municipio y en la mañana evaluaron a un compañero, en la tarde a otro, e incluso en parte de la noche con un equipo de salud se evaluó otro y así podemos salir más rápido, porque demora más cuando estamos todos en diferentes comunidades y estas comunidades quedan relativamente lejanas una de la otra, el proceso se demora mucho más y los recursos entonces van a ser mucho más. Y recordemos que a veces no tenemos como mucha disponibilidad de recursos porque estos recursos en su momento fueron apoyados por el PDA de CPA con el que está apoyando el 6R, entonces tuvimos que pedir permiso y toda esa parte. Y por logística obviamente se nos facilita porque recordemos que a veces no tenemos en las seccionales facilidad de transporte. El vehículo, la móvil que tenemos, tal vez es 1 o 2 o 3 que hay en la seccional y tienen otras actividades y no las van a prestar. Entonces es importante también tenerlo en cuenta. Luis, pregunta Carlos que cuándo se puede compartir y explicar la nueva ruta pedagógica. Compartirla se la podemos
compartir lo más pronto posible si tenemos los correos. Y para poder explicarla, pues ya concertaríamos otra sesión. Pregunta Lenin que quién patrocina o si la Cruz Roja patrocina estos talleres. Me imagino que patrocina se refiere a la parte económica. Y era lo que les Me explicaba imagino. anteriormente. Era lo que les explicaba anteriormente. Nosotros en ese momento lo que se hizo fue a través del PDA, de CPA, obtener unos recursos y que se nos facilitara digamos, esa movilidad, el tema de, por ejemplo, el tema de combustible, el tema de alojamiento, de alimentación de nosotros y el refrigerio y materiales que se le iban a hacer que se le iba a entregar a los participantes. Eso, digamos que fue lo que pasó en la seccional cuando yo hice el proceso. No sé cómo funcionará en otras seccionales si tienen esa misma disponibilidad de recursos para apoyar al candidato. O lo que hicimos, otra experiencia que escuché es que el candidato, es decir, el voluntario, concertó con una comunidad cercana, previa autorización cercana donde él vivía, previa autorización con el evaluador y pudieron desarrollar digamos, el taller. Pero todo eso es de concertación. Entonces, por lo que veo, no hay más preguntas. Hernando, ¿no? No, señor, en el chat no hay más preguntas, por interno tampoco, y no sé si alguien tenga alguna duda, puede hacerla. Bueno, entonces estos dos documentos son documentos base. Yo podría compartirles otro documento que también tenemos, y es un documento donde están una serie de recomendaciones para las Luis, personas que hacen parte de los talleres. Señor. tiene una pregunta. Alzo la mano. Sí, claro. Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Hola, Emna. Bueno, más que, sí, es un comentario y una pregunta. Teniendo en cuenta el tema de la pandemia, que no sabemos hasta cuándo va esta situación y que realmente tampoco se sabe cómo va a ser el proceso del SENA en caso sea aprobado, sería bueno que nos fuéramos preparando a ver si lo van a hacer virtual, ¿sí? Porque puede ser que esa evaluación sea virtual, entonces también que nos prepararan en cuanto, no sé, grabarnos con las lecciones, o sea, ejercicios como esto, que en caso tal no sea presencial, sino virtual, también tengamos una herramienta que nos permita sacar un mejor puntaje. Sí, Emna. Eso estábamos mirando, por ejemplo, dentro de las estrategias que podría utilizar Descontamina, es que tal vez ellos busquen la forma porque en la convocatoria, si no estoy mal, pedían si tenía conexión a internet, si tenía correo, si tenía todo eso. Entonces, si las personas que tienen conexión a internet podrían, tal vez ellos podrían diseñar una evaluación online donde puedan marcar, por ejemplo, el tema del tiempo y todo eso y se pudiera hacer por allí. Tal vez podría ser una estrategia. Y para la evaluación de desempeño, la recomendación que tú dices es muy válida, porque allí entre todos podíamos dar recomendaciones a la persona candidata para determinar, oiga, tiene que ajustar esta parte, aquí le fue muy bien, para que cuando ya se haga el taller real, si se da la oportunidad, entonces, claro, entonces ya la persona tenga todos los elementos y pase en un nivel alto y que incluso pueda ser recomendado como evaluador. Entonces, eso también lo definiríamos y muy válida tu aporte. Y Carlos Alberto nos pregunta que las seccionales que no estamos en proyecto 6R, ¿cómo podíamos acceder a la financiación? Pues ya ahí sí sería también una concertación
entre la Dirección de Construcción de Paz y la parte administrativa de la seccional. Y tal vez incluso otros proyectos, pero ya eso sí sería una coordinación ya interna a nivel de la seccional. Hernando, ¿no hay más preguntas? No, señor. Listo, entonces, aquí tenemos los documentos soportes y les dije que también les podría compartir más adelante un documento, si no estoy mal, de una hojita, donde está una serie de conformidades críticas y unas conformidades no críticas. Las conformidades críticas son aquellas donde realmente es grave que nosotros hagamos eso, y las no críticas, es decir, que son susceptibles de mejoras y no hay tanto problema. Estas son las competencias de autocuidado. Estas competencias de autocuidado yo creo que nosotros en Cruz Roja Colombiana no las abordamos mucho, pero sí es importante que las tengamos en cuenta y que luego pues ya haremos una explicación más detallada de ellas. Hay 5 competencias. Hay 5 competencias y cada una de esas competencias hace relación a algunas lecciones, pero esto ya lo explicaríamos a su debido momento. Estas son las 9 lecciones de la ruta pedagógica, que ya fueron actualizadas a febrero, marzo. El proceso lo iniciamos en febrero de este año, donde varias organizaciones y varias personas fuimos invitadas a presentar ajustes a estas lecciones con base a la experiencia en terreno que pudiéramos tener. Y luego se aprobó ya, si no estoy mal, fue a finales de marzo, en Mesa Nacional de ERM. Entonces aquí están, son 9 lecciones, que son las minas, luego cómo son, qué hacen, y la cuarta lección, cuáles son las zonas donde están, cuáles son las zonas de riesgo. La lección 5 con relación a las pistas, la lección 6 que es un camino seguro, y la lección 7 y 8 son las lecciones que por la experiencia de cuando uno desarrolla los talleres en comunidad y con formación para personas que van a ser facilitadores, son las lecciones más difíciles. ¿Qué hacer si observa una mina? ¿Qué hacer si observa minas antipersonal, municiones sin explosionar y trampas explosivas? ¿Y qué hacer si me encuentro una víctima? Son las 2 lecciones más difíciles que por la experiencia en desarrollo de esta serie de talleres he escuchado, que he visto, que es a quienes, donde hay muchos elementos para que se aborden desde la comunidad, porque una de las recomendaciones es no entrar, porque donde hay una mina hay más. Y si hay una persona accidentada, puede ser que al entrar la persona que va a rescatar a esa persona herida, pueda hacer que explosionen otros artefactos explosivos. Entonces, las personas de la comunidad le dicen a uno, pero si es mi mamá, si es mi papá, si es mi hijo. Entonces, es importante que luego hagamos una explicación más detallada. ¿Y qué hacer si me encuentro una víctima? Eso va también de la mano allí. Entonces, ¿esa víctima quién es? ¿Y cómo cuido a los demás? Es lo que es el fin último de la ERM. Cómo cuidar a los demás, y hay una serie de recomendaciones. Hernando. Hay una pregunta de Emna que dice, ¿en la evaluación solo tienen en cuenta las 9 lecciones o las 11 por lo del minado humanitario? Que si tienen en cuenta las 9 o 11. En la evaluación de conocimientos y en la de desempeño, se tienen en cuenta las 9 lecciones de ERM en emergencias, porque es el modelo en el que nosotros nos vamos a certificar, y puede ser el modelo en el que la organización se acredite. Recordemos que en ERM en emergencias y ERM en ámbito educativo se trabajan 9 lecciones, que son estas que les acabo de presentar. En ERM para el desminado humanitario se trabajan 11 lecciones, incluyendo una lección 0. Entonces ya allí son otras. Pero por el momento y para nuestro conocimiento, solamente vamos a trabajar con el tema, bueno, no vamos a trabajar, se van a evaluar las 9 lecciones del ERM, que son las mismas, ámbito educativo y ERM en emergencias, más
la información que aparece en el estándar. No solamente nos van a preguntar en la evaluación escrita sobre las 9 lecciones. También nos preguntan sobre temas que hay en el estándar. Por eso es importante que lo leamos bien y lo entendamos. Y por eso, si están de acuerdo, organizaríamos otras sesiones más adelante para explicarlo. ¿Solo esa pregunta? Sí, es la pregunta que está en el chat. Ok. Ya esto es a manera de información, porque se supone que toda persona que va o que se postula como candidato para la certificación de ERM ha recibido un taller básico de ERM. Entonces, ese taller básico de ERM aquí hay unos temas que son transversales a todas las organizaciones. Es decir, que todas las organizaciones que desarrollamos educación en riesgo de minas en Colombia deberíamos abordar estos temas que están acá. A nivel general, a grosso modo, se hace una evaluación de entrada para definir con qué conocimiento entran los participantes. Se habla sobre el tema de la Convención de Ottawa, el tema de la legislación nacional sobre AICMA. AICMA es Acción Integral contra Minas Antipersonal y se presenta la afectación nacional. Se hace la explicación de cómo está estructurado y la finalidad del estándar nacional de ERM. Se aborda el tema de los pilares de la acción integral contra minas y cuáles se están desarrollando aquí en Colombia y dónde estamos enfocados con relación a la educación en el riesgo de minas. Se abordan los principios humanitarios, que son 3, y esos principios van de la mano con el tema de los enfoques. Esos principios y esos enfoques son importantes porque pueden salir preguntas. Casi siempre nos salen preguntas sobre principios y sobre enfoques, pero no necesariamente preguntas de respuesta sí o no, o falso o verdadero, o marque la respuesta correcta, sí podría aparecer, sino que nos los colocan en una situación y en esa situación uno tendría que definir, esto hace relación al principio de humanidad, de imparcialidad o de neutralidad, y esta situación hace relación al enfoque de derechos o de acción sin daño o de gestión del riesgo. Se habla también sobre las generalidades del ARM, muy someramente, sobre el ciclo de proyectos en ERM. Luego se hace una introducción a la ruta pedagógica, y esa introducción es explicar cuál es la finalidad de cada una de las 9 lecciones. Y eso podemos, allí por ejemplo, aquí dicen que hablan sobre mitos, ERMs y conceptos, pero digamos que son unas herramientas pedagógicas que yo las podría utilizar mucho más adelante cuando esté desarrollando cada una de las 9 lecciones. Entonces puede ser un aspecto puntual dentro de la temática del taller o puede estar incluida dentro de la explicación que se da en cada una de las 9 lecciones. Entonces, estas que siguen aquí son las 9 lecciones. Y luego lo que se hace es que también se habla sobre las consideraciones para el diseño de materiales y estrategias pedagógicas, que eso tiene que ver con relación a la guía de lineamientos, que es la que le mostré anteriormente. Y la última parte de este gran taller de 3 días es que uno conforma unos subgrupos, generalmente conforma 9 grupos, y a cada grupo uno le entrega, de acuerdo a la metodología que uno escoja, que presenten una lección, como si estuviesen en una comunidad. Entonces allí ellos llegan, presentan la lección utilizando los elementos del kit, u otra que ellos puedan tener en cuenta, pues para eso está uno que los va orientando. Ellos se preparan y luego hacen una presentación digamos, a nivel general con todos los participantes. Y ahí inmediatamente uno les va haciendo la retroalimentación o la realimentación del proceso. Hernando. Nos pregunta Javier, Luis, que ¿cuándo se enviarían los documentos actualizados? Los documentos actualizados, pues lo que les digo,
el estándar no ha sido actualizado. Lo que han sido actualizados son las lecciones del estándar. Pudiéramos entonces compartirle el estándar que está actual en un archivo y en otro archivo adjunto también, ese mismo correo, adjuntar las nueve lecciones ya con los mensajes actualizados e incluso la guía de lineamientos para que lo tengan en cuenta. Yo creo que tenemos los correos. Y tenemos una pregunta de Danilson que dice, ¿qué día estaríamos haciendo la socialización? Imagino que es la continuación de la actualización. Pues ya tendríamos que ponernos de acuerdo porque yo sé que hay quienes están estudiando, hay quienes están trabajando, hay quienes están trabajando y otros que estamos estudiando y trabajando al tiempo, entonces tendríamos que definir un horario donde todos podamos participar, o al menos las personas que estamos interesadas en continuar en el proceso, para que cuando ya nos llegue formalmente la invitación vayamos adelantados e incluso podamos orientar además amigos voluntarios de la seccional. Entonces, preguntas. Alguien nos dice, bueno, Carlos dice que alguien. Propongo que a las 6 de la tarde. Pues en mi caso podría también incluso de 6 en adelante. Pero Buenos ya hay... días. ¿Sí? Buenos días, ¿me oye? Sí, señor. Luis, ¿cómo le va? Agustín Roa. El material que su merced nos dice que nos va a enviar, ¿cuándo nos llegaría? Lo digo como para que nosotros podamos ir adelantando también, montar como un grupo de estudio interno y ya cuando lleguemos a la capacitación con usted, pues estemos más actualizados, estemos como más frescos en el tema. Agustín, saludos. Pues yo no sé, yo el material lo tengo, si yo creo que tengo la mayoría de los correos, pues solamente sentarme, ingresar los correos, adjuntar el material y enviarlos. O sea que a más tardar mañana se los podría compartir. Vale, muchísimas gracias. Eso nos daría base para un grupo de estudio bien interesante. Claro, lo que queremos es lo que pasa es que algunos voluntarios cuando iniciamos este proceso no tuvimos quien nos acompañara, porque obviamente digamos, éramos como la primera promoción y íbamos como dando pasos poco a poco en la medida que íbamos avanzando. Entonces, pero resulta que ya hay más compañeros, más voluntarios que han participado de estos procesos, otros que estamos un poco más metidos y que elaboramos en este tema, pues todo el día y todos los días, entonces es compartirles esta experiencia para que, digamos, puedan alcanzar un nivel alto y puedan incluso quedar puedan ser postulados como evaluadores. Y digamos que se puedan ir perdiendo esos miedos y esos temores que teníamos nosotros cuando iniciamos el proceso. Porque yo sé que hay unos colegas, y se dan todas las organizaciones, que a uno como que le meten un poco de terror con esto. Y realmente no es tanto el terror, es tener unas pautas pedagógicas y tener en cuenta algunas recomendaciones y listo. Lo demás lo sabemos hacer nosotros. Nosotros en Cruz Roja Colombiana marcamos la diferencia en el desarrollo de talleres. Y sabemos que que existen 20 personas que tienen la misma formación, 20 personas que tienen el mismo entrenamiento, se actualizan con base al mismo estándar, pero a la hora de la materialización y puesta en práctica de esos conocimientos en el taller de desempeño, cada uno lo va a hacer de una manera tal vez un poco diferente, le va a poner su sello personal y eso es lo que nutre todo este mundo de la ARM. Entonces yo no sé si hay preguntas, si hay comentarios, si hay aportes. Hernando.
Proponen en el chat que ya Carlos propuso que fuera a las 6 de la tarde y ya varios apoyan el horario. Entonces ya ahí sí es cuestión de colocarnos de acuerdo, Luis. Ok, vamos a mirar. Pero no sería todos los días, sería de pronto unos días específicos, ¿no? Cuando tú tengas la disponibilidad. Sí, yo miro también acá. Ah, pero Lenin nos dice que jueves y viernes podría ser. O a alguien se le cruza con otra actividad que tenga. Entonces podríamos hacer Ok, ok, Nico. Entonces, Hernando, ¿podríamos hacer el intento entonces, iniciar este jueves? Por interno y por el chat parece que todos son partidarios en que sea jueves y viernes. Alguien me dice que desayuna y queda libre. Y, y no, pues sí, al parecer, jueves y viernes, si te parece, Luis. Ah, Claudia dice que generalmente los viernes hay posgrados. Entonces, bueno, pongámonos de acuerdo iniciando este jueves. Y ya definimos cuántos no podrían asistir el viernes o cómo haríamos. Para ir avanzando, porque bueno, tampoco es que vamos a hacer el taller de RM básico, porque ese taller de RM básico, como les decía, son tres días, pero sí vamos a retomar algunos aspectos muy puntuales y vamos a ir dando esos tips en cada uno de esos temas para que ustedes tengan dónde aferrarse, dónde agarrarse, puede incluso repasar ya de manera particular y que podamos ir avanzando, digamos, y ahí podríamos ir avanzando en cada uno de esos temas para cuando ya nos llegue la información, estamos QAP ahí. Lenin propone que sea miércoles y jueves. Y dejamos el viernes libre para quienes tengan posgrados. Carlos está de acuerdo con Lenin que sea miércoles y jueves a las 6:30. Entonces, dejemos miércoles y jueves. Listo. Bueno, entonces yo creo que con esto, Hernando y demás colegas y compañeros, terminamos entonces la presentación. Yo no sé si tengan algún comentario, si es pertinente esta información para el proceso que ustedes ya están iniciando, recordándoles pues que estamos en la etapa de prescripción con UNICEF y Descontamina Colombia. Todavía falta que ya ellos oficialicen todo este proceso, pero no está de más que podamos ir avanzando y podamos ir preparándonos para cuando ya nos llegue la invitación formal, ya vayamos avanzados. Luis, pregunta Claudia cuánto tiempo demora el proceso en completarse. Digamos no, que trataríamos de no demorarnos mucho porque, bueno, sabemos que ustedes también tienen otras ocupaciones, incluso nosotros, entonces no, digamos que tengo que reorganizar un poco lo que contiene el taller de RM
e ir puntualizando en algunos aspectos para que ustedes tengan la información precisa y podamos avanzar. Porque lo demás es ya que cada uno se dedique a estudiar el estándar y el otro documento para irse preparando poco a poco. Yo me despido, un feliz día y muchas gracias. Ok, saludos, que le vaya bien. No se vuelven a ver. Listo, entonces quedamos miércoles y jueves, 6 de la tarde, ¿no? Empezando este miércoles. Ok. Son las 11 en punto de la mañana, como habíamos programado. Entonces, agradecerle su participación, agradecerle a Hernando por el apoyo, la colaboración y el espacio de la seccional Cundinamarca para con las otras seccionales y con relación a iniciar, digamos, un espacio donde podamos concertar, hablar, definir y cómo es, y construir, porque incluso acá pueden haber ideas y entre todos podemos validarlas para cuando ya sea la hora del taller o incluso para la construcción de materiales. Agradecerle, muchas gracias, espero que me haya hecho entender y me haya hecho, que haya explicado de la mejor forma este proceso para que ustedes puedan acogerlo, digamos, en las sesiones que vienen. Muchísimas gracias. Ok, Luisma, muchas gracias a usted por la invitación. Hola, Claudia. Luis, un gusto. ¿Cómo estás? Y gracias por tu tiempo, la verdad, todo chévere y bueno, estamos en el proceso. Un abrazote gigante, compártenos tu número y estamos en contacto. Sí, eso te iba a pedir. Ya te lo pongo ahí por el chat. Listo, listo. Un abrazote gigante. Un abrazote. Tiempo sin verte. Lo mismo digo. Qué gustazo reencontrarnos. Sí.